Listo. Bueno, vamos a continuar donde nos quedamos en este tema de los procesos de separación. Brevemente habíamos visto ya el tema del Soxhlet. Explicamos las partes de este tipo y cómo funciona. Y también del embudo de separación. Okay. Entonces, estábamos en los cartuchos de extracción en fase sólida. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Porque esto lo vimos incluso en video, vimos una animación de cómo funciona y luego vimos un video de cómo se utiliza ya realmente los cartuchos. Bueno, recordemos que el relleno de los cartuchos está hecho en base de sílica hidratada. Son unas partículas esféricas de sílica hidratada que tienen unos ligandos, tienen unos compuestos químicos en su superficie, que son quienes realmente interactúan con sus analitos o con las impurezas. Y eso lo podemos ver en un catálogo o en el catálogo de los proveedores para elegir el cartucho que tenga el ligando que a mí me convenga para yo poder limpiar y purificar. ¿Ya? El cuerpo del cartucho, esta jeringa, esta columnita, está hecha de polipropileno. Ese es el material del plástico de la jeringa. Y, como les decía, tienen una tapa en la puntita. Tienen una tapa como un corcho arriba para poder transportar. Los encontramos de cartuchos para extraer compuestos o para retener compuestos muy, muy polares hasta los no polares, pasando por las diferentes gamas de polaridad. Y muchas de las aplicaciones son en soluciones acuosas, pero no siempre es así. ¿Ya? Entonces, tienen unas utilidades adicionales que ya les voy a contar, pero vamos repitiendo un poco el procedimiento. El cartucho viene seco, viene en paquetes o en cajas de un número X de unidades y traen una tapita acá arriba y una tapita acá abajo. Entonces, lo primero que se hace es acondicionarle. También se llama solvatarle. El solvatar es un término que se utiliza de manera general cuando usted expone algo a un solvente. Si el solvente específicamente es agua, se llama hidratar. Pero si es para hablarlo de manera general, se hace solvatar. Es decir, exponerle al solvente. Cada cartucho viene con las instrucciones de qué se utiliza para solvatarle, para acondicionarle, para dejarle listo para recibirla. Luego aquí ponemos la muestra. Habíamos visto en el cartucho de ejemplo que decía que ese cartucho específico podía procesar máximo 50 ml. ¿Por qué? Porque esta parte del relleno no puede atrapar, no puede procesar más de esa cantidad porque se satura. ¿Ya? Entonces, el saturarse significa que ya todo lo que podía procesar lo ha procesado y pierde su capacidad para separar o para limpiar la muestra. Como les había dicho, hay dos formas de trabajar estos cartuchos. La primera es, si usted quiere que sus analitos se retengan, es decir, se queden ahí, y las impurezas fluyan y atraviesen el relleno. O al revés, ¿no es cierto? Si usted quiere que las impurezas se retengan y sea su analito o sus analitos los que atraviesan el cartucho. ¿Ya? Entonces, ventajas de trabajar con estos cartuchos, hay muchísimas ventajas. Y hay unas pocas desventajas, pero hay que analizar siempre en cada caso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo trabajar, como les había dicho, déjenme ver si se encuentra el catálogo de Supelco, ellos tienen muy buenos cartuchos. Ya les muestro. Supelco, me parece.
su periódico, para que vean que tienen unos cartuchos chiquititos que se los construye en puntas de las micropipetas. Entonces usted puede procesar volúmenes muy pequeños de microlitros y puede procesar volúmenes más grandes, dependiendo del tamaño del producto. Puse FP y le puse en mi caso Solid Phase Extraction. Aquí está. Pero yo tenía el catálogo separado. Vamos a ver. Vamos a ver qué encontramos acá. Voy a dejar de compartir y volver a compartir porque no estoy viendo lo que yo estoy viendo. Ok. Aquí hay, sí se puede ver lo que mi pantalla. Voy a tener que esperar un segundo porque el sol me está dando en la cara. A ver, ¿se puede ver la pantalla? Sí, ¿no? Sí, profe. Ya, Sí, perfecto. profe. Entonces, ustedes pueden ver que aquí está el sistema completo. Usted puede comprar solamente los cartuchos o puede comprar el sistema completo que tiene esta cámara, donde usted puede aplicar, le conecta a una bomba de vacío y no muy potente, ¿no? Y le ayuda a filtrar rápidamente. O también le puede poner nitrógeno gas para trabajar en ambiente inerte, en atmósfera inerte. Entonces, si usted pide, le van a ofrecer esto. Está perfecto si usted lo quiere usar. Cartuchos hay de diferentes capacidades, tamaños. Eh, Generalmente, estos son los más comunes, ¿cierto? Los que son de jeringa 5 ml. Sí, son de 5 ml. Aquí yo le entro esto. Pero, si no nos hace caso, lo buscamos en otro. Un segundo. Está en blanco. Estoy pensando. Quiero ver los cartuchos más chiquitos. Tienen unos bien pequeñitos. Productos recomendados. No, bastante chiquitos. Bueno, cuando encuentre el catálogo nuevamente les voy a mostrar. Pero, bueno, básicamente, como les decía, son como las puntas de las micropipetas y ahí ustedes pueden ver que tienen un relleno bien pequeño. Tenemos diversos cartuchos de diferentes capacidades y tenemos algunos accesorios también que le venden a usted para que pueda limpiar sus muestras. Si se fijan en esta foto, ¿estoy agrando o no se agranda? Esto es cuando le venden las partes para hacer usted mismo creo que es el catálogo, usted mismo los cartuchos. Compra el frasco del relleno. Por ejemplo, Floricil. Floricil es un relleno muy común para limpiar muestras. Compra el frasco de 500 gramos y usted compra los cartuchos, las fritas y todo lo que usted necesita para poder armar sus propios cartuchos. Bueno, aquí está la introducción, le dicen de qué están hechos algunos de los cartuchos. Lo que yo quiero es llegar a la... Es un gran catálogo, 113 páginas, ¿no? A la parte de las... mire, estas de aquí son las tapitas de la punta y estos son los corchos para la parte de acá. Estas son las fritas. Estos círculos blancos son de cerámica, son porosos. Es para poder armar su propio cartucho. Entonces, no están tan buenas las fotos para poder ver el tamaño. Les voy a buscar mi catálogo y les voy a poner en el miren, esta era la foto. ¿Ven? Son solamente columnas plásticas. Estas son las puntas para la tapa para la punta y estos son los cortes para arriba. Y estas son las fritas. Entonces, generalmente lo que
Lo que se hace para armar una columna es se le pone un soporte a esta columnita, se le pone una frita, pero todo se le humedece, se le solvata, digámoslo así, para que, para que sea más fácil de manejar. Entonces ponemos una frita y luego hacemos una suspensión con el relleno y le colocamos aquí en la columnita y dejamos que drene el piso. Y así se compacta mejor el relleno. Y luego le ponemos otra frita arriba y ya se puede usar. Miren, aquí dice frita, sorbente, frita. Y es una cartucho bien pequeño. Pueden encontrar diferentes, bueno, aquí hay un montón de información. Bueno, miren, hay de 1 ml, 20, 10, 3, 60, 6, 12, dependiendo de lo que usted tenga que procesar. Y le venden un montón de otros accesorios. La cámara, esta es la bomba de vacío, por ejemplo. Otros accesorios para trabajar con vacío. En fin. Sigamos con la presentación. Entonces, usted puede procesar desde pocos microlitros hasta litros. Vieron que había un cartucho de 60 ml, un cartucho más grandecito. Puede procesar varios litros si usted hizo un extracto o tiene un efluente o tiene algo que limpiar, puede hacerlo desde pocos volúmenes pequeños hasta volúmenes bastante grandes. Alta capacidad significa alta capacidad de retención. O sea, cuánta cantidad puede retener en ese pequeño espacio, en ese pequeño, donde está la parte del sorbente. Hasta 60 miligramos del componente de interés es bastante, pero obviamente estos valores cambian, ¿no? Porque siempre se está trabajando en mejorar los, estas columnitas o estos cartuchos, probablemente la retención. Y la retención depende también de la capacidad, del tamaño de la columna. Es selectivo. Usted puede elegir en el catálogo si quiere para muestras ambientales, suelo, agua, alimentos, no sé, muestras biológicas o alguna otra clase de muestra. Esto es importante que tengan claro, puede resolver, que dicen, casi cualquier problema, ¿ya? No hay para todo y eso es, claro, una pequeña desventaja, pero para las muestras rutinarias más comunes, ustedes todos los días, sí es. Y hay como probar para otras cosas, ¿no es cierto? Se requieren cantidades bajas de solvente, se refiere a que cuando usted ya ha procesado su extracto o lo que quiera que esté usted limpiando, para recuperar su analito o sus analitos, usted utiliza volúmenes de pocos mililitros. Entonces, acuérdense que cuando estamos extrayendo la zanahoria, terminábamos con 90, 100, 200 ml. Y el vial es de capacidad de estabilidad de 1,5. Entonces usted puede procesar todo eso, 200, 500, 1 litro, y luego recuperar en 2 mililitros, 3 mililitros. Y tiene ahí ya el limpia su muestra y tiene concentrado su muestra. ¿Ya? El análisis se puede hacer en campo ya que solo se transporta el cartucho. El análisis no realmente, sino la limpieza de la muestra. Usted se va a la fábrica donde le han dicho que tienen este efluente, entonces usted lleva su cartucho o sus cartuchos, vaya, procesa, para no tener que transportar 60 litros de un efluente, por ejemplo, o 200 litros, o 6 litros, o lo que sea que tenga que procesar, para no tener que preocuparse del transporte de esto al laboratorio. Lleva el cartucho, lo procesa ya, tapa el cartucho y lo lleva a su laboratorio donde recupera los analitos, las sustancias con pocos mililitros de solvente y los puede analizar. Entonces tienen muchas ventajas, ¿sí? ¿Verdad? Y hoy por hoy se usa muchísimo el tema de extracción en fase sólida para limpiar. ¿Ya? Y las desventajas son costosos.
hace 2 años costaban $5 por cartucho. No sé ahora cuánto están costando, porque como no hemos tenido mucho contacto con las adquisiciones de estas cosas, eh, eso eleva notablemente el costo de su muestra, porque usted cuando hace el cálculo de costos lo hace por muestra, por inyección, por cada análisis, ¿no? Entonces, si usted tiene que hacer duplicados o triplicados, va sumando costos. Y otra desventaja es que son descartables. Entonces, es plástico. Ya todo el mundo es enemigo ahora del plástico. eh, entonces, es otra desventaja. No son reutilizables, pero en realidad hay que ver costo-beneficio, ¿no? Entonces, el procedimiento en las diapositivas está escrito ahí desde hace mucho tiempo, pero yo les suelo, Una cosa, digan, no hay chance de que sean de vidrio los cartuchos. verá, originalmente hacíamos columnas de vidrio. Nosotros mismos, cuando no habían estos cartuchos descartables, nosotros nos construíamos la columnita de vidrio, comprábamos el relleno, poníamos las fritas, es súper fácil conseguir, o usted le pone algodón, puede armarse su columna. Y las columnas que usted las arma, a veces, dependiendo de lo que está haciendo, podría reutilizarlas o no. Sí se puede hacer, pero es más trabajoso. Entonces ahí usted tiene que hacer sus propias columnas. Ajá. Y el vidrio es frágil, ¿cierto? Entonces no hay ninguna limitante en que sea vidrio. Siempre el vidrio en realidad en los laboratorios es mejor porque es inerte. El plástico tiene su, bueno. Entonces no venden cartuchos de vidrio. Todos son de plástico descartables, pero usted los puede hacer en su laboratorio si necesita. ¿De acuerdo? Bueno, les cuento cómo es el procedimiento. Aquí está escrito, algunas cosas están al revés, o no me acuerdo bien qué es aquí. Claro, ya sé qué le pasa a este procedimiento. Faltan los primeros pasos, que en realidad el procedimiento es que usted pone sus cartuchitos, ¿no es cierto?, en el soporte y tiene que acondicionar el cartucho, tiene que solvatarle al cartucho, tiene que equilibrarle al cartucho. Esa parte no está aquí, eso es de ley, tiene que ser. Usted toma la hoja que le envían, la hoja guía, y usted trabaja con él, porque los cartuchos tienen distintas capacidades y según la capacidad usted tiene que usar más o menos solvente. Entonces, usa 2 ml, 4 ml, como vimos en el ejemplo anterior. Una vez que está acondicionado, que está equilibrado, que está listo, ahí sí podemos hacer pasar la muestra. Aquí está hacer pasar la muestra acuosa, porque muchas de las aplicaciones son en solución acuosa, no necesariamente tiene que ser en solución acuosa, sino que hace pasar a su extracto, muestra, efluente o lo que vaya a procesar. La cantidad que usted procese depende de la capacidad del cartucho y de la concentración del analito. Si usted sabe que está muy, 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 muy diluido, tendrá que procesar más o menos volumen. ¿Qué dicen los chicos? Ay, me vio la ver, prende las cámaras, no aguanto, porque no estamos con la pereza que nos gana. Hoy es 5. Prende las cámaras, no voy a olvidar. Aunque sea por verles lo que quedan callados. ¿Cómo vamos a hacer cuando estamos en presencial, chicos? El silencio va a ser más incómodo. Vamos a ver las caras todos callados. Bueno, si es que mi analito está diluido, si yo sé que la concentración es baja, ¿qué me conviene? ¿Procesar poco volumen o procesar mucho volumen? Debería ser poco, ¿Por qué? porque así se determinaría de mayor el componente del analito, porque tenemos tal vez en una concentración parecida de la dilución y el analito.
Eh, a ver, Debería sí, ser mucho. sí. Ángela, gracias. Gracias, Samantha y Ángela. Si yo tengo una lead muy diluida, es, va a ser muy poca la cantidad de analito que se quede retenida en el cartucho o que pase. Y verán que estoy yo aumentando solvente. Entonces probablemente lo termine diluyendo más. Yo necesito, en los análisis siempre es, si es que usted no tiene más remedio que trabajar en concentraciones bajas, lo hace, no es que no sea posible. Pero en lo posible necesitamos trabajar con concentraciones dependiendo del límite de detección que tenga cada técnica, concentraciones no tan bajitas, ¿ya? Entonces, una ventaja de estos cartuchos es que usted puede concentrar, puede aumentar la concentración de su analito. Entonces, si su analito está muy diluido, lo mejor es procesar un mayor volumen e irle concentrando en el cartucho. Pero en cambio, si yo tengo, digamos que tengo 10 mililitros de un extracto o 50 mililitros de un extracto súper concentrado, ¿qué pasa si yo intento pasarle los 50 mililitros de un extracto muy concentrado a través de un cartucho? Muy concentrado. ¿Qué dice? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Silencio sepulcral. Ahí les veo calladitos viendo a otro lado, por si acaso los estoy viendo a ustedes. Lisbeth, ¿qué dice? Yo creo que se saturaría. Por supuesto. Cada cartucho tiene una capacidad máxima, ¿cierto? De retención. Si yo le pongo tengo 50 ml súper concentrados, la primera tanda que yo le mande, se satura el cartucho, ya no puedo, pierde la capacidad de procesar su muestra. Entonces, no sirve de nada lo que usted está haciendo. Entonces, en esos casos, cuando tenemos concentraciones muy altas, con unos pocos mililitros es suficiente para procesarlo. Ya, entonces eso hay que tener muy en cuenta. No es de usar así nomás por usar. El analito queda retenido en un medio absorbente, se llama. Eso significa que es un fenómeno superficial. No hay reacción química por si acaso, solo se pega. La absorción es un fenómeno superficial. Entonces queda adherido, pegadito. Y en el caso que usted esté tratando de retenerlo, ¿verdad? Tenemos estos medios absorbentes y también tenemos resinas o tenemos cartuchos de intercambio iónico. Este es en el caso que queramos procesar iones y cationes, aniones. Entonces hay una gama de rellenos para cartuchos. Entonces he procesado mi muestra, le he hecho pasar y yo estoy trabajando de tal modo que los analitos se quedan retenidos, absorbidos en el relleno. Aquí no está, pero luego hay que lavar. Hay que lavar porque algunas de las impurezas de las que yo me estoy tratando de deshacer van a quedar todavía retenidas. No retenidas, sino que van a estar ahí todavía entre en los espacios que quedan en el relleno. Entonces se suele pasar un solvente de lavado o agua ionizada, agua destilada, para obligar a que todas las impurezas salgan. Una vez que he terminado el proceso de lavado, yo voy a trabajar con el solvente que va a solubilizar el analito, es decir, le va a hacer a desorberse ya. El proceso contrario a la absorción se llama desorción. ¿Ya? Y hay diferentes formas de desorber. Absorción. Absorción con D. Ese es del superficial, el que se pega. Y el proceso opuesto se llama desorción. Desorción. Puede haber una desorción química, o sea, hay desorción química y hay desorción térmica también, que se utiliza en otros casos, ¿ya? Entonces, yo elijo
el solvente y para que le pueda solubilizar y desorber tiene que ser un solvente que sea fino a la mezcla, ¿no es cierto? Yo coloco 5 ml, por ejemplo, del solvente que yo he elegido y este le va a ir disolviendo, le va a ir despegando de los ligandos del relleno de la columna y le va a ir arrastrando. Entonces yo recupero esa fracción y le paso un poquito más para terminarle de lavar, ¿sí? Para recuperar todo el. Entonces, este solvente se puede usar pocos mililitros o microlitros y a estos cartuchos se puede hacer una cosa que se llama extracción selectiva. Extracción selectiva es cuando usted tiene varios analitos retenidos en el cartucho y los puede ir sacando uno por uno. ¿Y cómo puede hacer eso? Cambiando los diferentes solventes. Digamos, solvente A me disuelve o me desorbe el analito A. Termino eso, cambio de solvente, recupero el B. Termino, cambio de solvente, recupero el C. Puedo hacer algo, eso que se llama extracción selectiva. Cuando tengo varios solutos retenidos, voy cambiando de solventes para recoger las diferentes fracciones. Se hace y es bastante útil, ¿no? Preguntas, ¿no? Como les decía, tengo cartuchos polares, no polares. Los no polares, por ejemplo, sirven para hidrocarburos. Los polares son muestras o analitos polares, por ejemplo, alcaloides, azúcares, alcoholes, todo lo que se disuelve en agua. Tengo cartuchos de intercambio iónico, tengo las aniónicas, tengo las catiónicas, dependiendo de lo que yo quiera recuperar o quiera limpiar. Y tengo otras aplicaciones. Serían, si tienen curiosidad, pueden verlas ustedes. Inge, una duda. Dígame. Y si se supone que el cartucho es el que, digamos, absorbe un poco del analito que nosotros queremos y se retiene ahí, si yo uso un cartucho de vidrio que es inerte, ¿cómo trabajaría? A ver, el analito se absorbe en el relleno, no en el plástico. ¿Sí? Entonces es independiente del material del que esté hecho el cartucho. O sea, el cartucho de polipropileno es de plástico, ¿no es cierto? Y en el de vidrio da lo mismo, porque el relleno que usted le ponga en el cartucho es lo que va a interactuar con sus analitos. No sé si me explico. Pero aquí hay Sí, un claro. dibujo. Ya, este es el dibujito. La sílica hidratada, es decir, el soporte, es óxido de silicio con agua. Esta extracción en fase sólida se considera una técnica preparativa para cromatografía, tanto de gases como líquidos. Ya les voy a explicar otra vez de la extracción. Y se basa en que lo semejante disuelve lo semejante, ¿no es cierto? Porque vamos a seleccionar diferentes solventes que solubilicen selectivamente a los analitos. Solo por si acaso hay alguna duda todavía, el cartucho es este de aquí. Esto de aquí puede ser vidrio o plástico. Si usted quiere armarse su propio cartucho, no lo puede diferir. Eso es plástico, polipropileno o vidrio. Aquí le ponemos una frita porosa para sostener el relleno y para que pueda pasar el líquido. Y le rellenamos. Esto de aquí es lo que interactúa con la muestra. Ahí está la sílica hidratada con los ligandos. Imagínense que si ponemos esto en un microscopio, encontramos unas esferas así, partículas esféricas, ¿ya? Esas partículas esféricas son de sílica hidratada y sobre la superficie están puestas estos ligandos. Imagínense que es como que fueran unos pelitos, que es una molécula, ¿no? En realidad. ¿Ya? Entonces, en esos pelitos, en esta superficie de esa partícula de sílica hidratada es donde se van a absorber los analitos. Y ahí es donde yo les tengo que disolver luego. Entonces, miren, aquí condición, equilibrio, hago lo que tengo que hacer con el cartucho. Pongo la muestra y mi muestra voy a imaginarme que tiene, no sé si le queda grande.
sé si me deja lo que yo quiero rellenar. No, pues bueno, no importa. Aquí hay unos cuadraditos rojos, unas bolitas verdes, unos triangulitos, no sé de qué color, y otros que son azulitos. Digamos que yo tengo todos esos compuestos. Cada una de esas figuras geométricas representan una sustancia. Entonces, si yo puedo quedarme solo con los rojitos como están haciendo aquí, o puedo hacer una extracción selectiva. Pongo un solvente y les recupero solo a los cuadraditos. Pongo otro solvente y les recupero solo a los triangulitos. Esas son fracciones, ¿no?, que yo voy recuperando. Esa es la extracción selectiva. O de lo contrario, yo me deshago de todos y me quedo solo con los cuadraditos rojos, que es el analito que a mí me interesa. Entonces, generalmente cuando usted va a hacer luego una cromatografía de gases o líquida, usted limpia las muestras con estos cartuchos. Generalmente. Preguntas hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Cómo funciona? Yo tengo un cartucho por aquí. Pero cómo juegan con todas mis cosas. Vamos a conseguir el cartucho. Bueno, no importa. ¿Está claro? ¿No hay preguntas? Perfecto. Ahora vamos a ver Profe, la... yo aún no, Dígame. perdón, No, yo no. aún no entiendo qué tiene que ver que sea el cartucho polar o no polar si el analito se recoge aquí abajo en el relleno. Que un cartucho sea polar o no polar significa que el relleno que usted tiene ligandos polares o no polares. ¿Ya? El cartucho le llamamos a todo el conjunto, la columnita con el relleno. El relleno, de ese estamos hablando. El relleno es polar o no polar, es de intercambio iónico, es el que vamos a cambiar. No es la columnita. La columnita solo le soporta ahí. ¿Estamos? Ya, y sí, gracias. Ya, perfecto. Ok. Ok. Dígame. Yo ya me olvidé o sea, el solvente que utilizábamos para acondicionar el cartucho tenía que ser igualmente afín al relleno del cartucho o no afín. El solvente, digamos, el solvente como es solo para acondicionarle, los solventes suelen ser, como les decía, metanol, suele ser un buffer. Eso solo primero le hidrata o le solvata, o sea, le humedece, porque viene seco. Y luego prepara los ligandos, estos les deja listos para que funcionen. Digamos que les activa, ¿ya? Porque imagínense, lo mismo, se hace eso en todas las columnas. Digamos que usted cuando compra el cartucho, imagínese que la partícula esférica está así y que los ligandos están todos peinaditos. Cuando usted le acondiciona y le pasa solvente, usted les deja ya listos así para recibir los antígenos. Le despeina a la partícula. ¿Ya? Le deja lista para interactuar con los análogos. Es solo interactúa con el relleno. ¿Ya? Entonces a veces son solventes ya, es como un tratamiento medio estándar para el cartucho. ¿Sí? Entonces no tenía nada que ver con, ni sí con el relleno del cartucho. Claro, cada relleno va a venir, cada cartucho va a venir en su hoja guía con una recomendación de solvente. ¿Ya? Porque usted no puede poner cualquier solvente, podría dañar el relleno. Es que estoy entendiendo su pregunta. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Bueno, no hay más preguntas. En cuanto a la microextracción en fase sólida, los cartuchos que vimos hace rato, la extracción en fase sólida, está bastante dirigido a la cromatografía líquida. Es preparativo. Puede ser preparativo para cromatografía de gases o cromatografía líquida. Su aplicación, digamos que mayormente se utiliza en cromatografía líquida. Y esta extracción, esta microextracción en fase sólida es de uso más para la cromatografía de gas. Esto que les voy a enseñar es para extraer, para limpiar sustancias que son volátiles, ¿ya? Porque vamos a volatilizarlos. También tiene la microextracción en fase sólida, también se puede aplicar en líquidos, pero es otra, o sea, se hace de otra manera, ¿ya?
Esta que les voy a enseñar aquí es para volátiles. Entonces, para yo hacer una microextracción en fase sólida, voy a necesitar un equipo muy sencillo, es un aparatito muy sencillo, parecido a un lapicero, que tiene las puntas retráctiles. Sí saben lo que es una punta retráctil, ¿no es cierto? Que si yo le hago así, sale y después le regreso. Yo acciono un botoncito y sale la punta y yo lo vuelvo a accionar y sube la punta, como sus portaminas. Todo el mundo sabe que es un retráctil. Ya. Entonces este aparatito es como una jeringa o un portaminas que tiene esta punta retráctil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a explicar. Es este que está aquí. Este que está aquí. Aquí abajo tenemos una aguja. Esta de aquí es una aguja biselada. Que una aguja sea biselada significa que tiene punta, está así cortada en diagonal, inclinada, ¿sí? Es como la aguja que le usan para ponernos las inyecciones a nosotros. ¿Por qué es biselada? Porque necesita atravesar una membrana. En el caso nuestro, tiene que atravesar la piel, por eso tiene que ser aguja con punta, puntonita, ¿sí? Biselada se llama. Porque lo contrario no atraviesa la piel. Hay otras jeringas que para otros equipos que tienen la punta recta. ¿Ya? Entonces, esta tiene una punta biselada. Porque va a tener que atravesar un septum, es decir, un caucho, un tapón. Dentro de esta aguja hay una fibra. Así como cuando usted aplasta el portaminas y sale la mina larga esa. Cuando usted aplasta el plunger este de acá, sale una fibra. Es como un hilito que tiene 2 centímetros, 2,5 centímetros. Es máximo lo que se descubre de la fibra. ¿Ya? Entonces, estas fibras usted las compra, son de diferentes composiciones, dependiendo los volátiles que pueda absorber. También hay un fenómeno de absorción. Aquí vamos a pegarles a los animalitos volátiles en esta fibra. Entonces, este aparatito viene con unos viales. Los viales son frasquitos que tienen arriba una tapa. Como cuando usted le ponen una inyección de antibiótico, viene un vial de vidrio que tiene una tapa metálica y en el centro se puede ver el cauchito. Está sellado herméticamente. ¿Por qué? Porque por ahí va a atravesar la aguja, ¿no es cierto? Del líquido con el que usted va a mezclar. Son los viales, así son los viales. Entonces usted compra estos viales y vienen con las tapas para usted mismo sellar. Eso es todo lo que necesitamos. Claro, el truquito, digamos, o lo importante está en que usted tiene que comprar diferentes fibras. Este hilito rojo que se ve aquí. Esas fibras, usted va al catálogo de microextracción en fase sólida y ve lo que le ofertan en fibras. Y ahí le dice, ¿no? Sirve para extraer compuestos muy volátiles, volatilidad intermedia, poco volátiles, un amplio rango de volatilidades. Y bueno, ahí le da recomendaciones, ¿no es cierto? Generalmente estas fibras son mezclas de polímeros para poder extraer un rango más amplio de compuestos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este vial, o sea, en este frasco, vamos a meter un poquito de nuestra muestra, sea sólida o sea líquida. Y si es que tiene muestra gaseosa, igual, ¿no? Le vamos a poner aquí dentro del vial y le vamos a sellar. Le sellamos, si le tapamos. Y hay un aparatito que es para sellar con estas capas metálicas y el cauchito. Solo le estrangula al cuellito y se queda sellado herméticamente. El sello tiene que ser hermético porque vamos a volatilizar compuestos. No queremos que se escape. Nos metemos aquí. Si su muestra es líquida, pone depende de la capacidad del vial, pondrá unos 5 ml, 10 ml de su muestra líquida. Y puede poner también muestras sólidas. Y sellamos y calentamos un poquito para ayudar a que se volatilice. O sea, la concentración aquí, esto
El espacio que queda entre la tapa y la superficie de su muestra se llama espacio libre de cabeza. Ahí no hay nada, ya hay aire, digamos así, ¿no? Esto se llama espacio libre de cabeza. Este espacio que no tiene nada, a donde nosotros vamos a mandar los volátiles, ¿ya? Le vamos a calentar a nuestra muestra para que acelerar la volatilización y para que se volatilice más, para que los volátiles pasen a este espacio libre de cabeza. Aquí va la concentración de volátiles a subir, va a irse incrementando. Entonces, una vez que ya estos tiempos y estos tema de cuánto peso, cuánto mido, cuánto tiempo caliento, está ya determinado en el procedimiento que usted está usando. Una vez que ha terminado, digamos que hay que calentar 10 minutos a 40 grados centígrados. Termina el tiempo y usted clava la aguja del aparatito, le clava, le atraviesa el cauchito que hay aquí y le descubre a la fibra. O sea, como es retráctil, usted le aplasta el botoncito y la fibra sale. Por eso es que aquí pueden ver un pedacito de la fibra. Como les decía, las fibras tienen 2 centímetros, 2 centímetros y medio, lo que queda descubierto. Entonces queda descubierto y entra en contacto con los volátiles que están aquí. No me deja hacer puntitos, no. Si son afines a la fibra, al material de la fibra que acabamos de descubrir, se van a absorber en la fibra, se van a pegar en toda la superficie de la fibra. O sea, de la misma forma hay un tiempo de exposición de la fibra que ya ustedes revisan, hay documentos donde ya se hacen unas curvas y le dice, bueno, usted para esta fibra tiene que dejarle unos 40 minutos ahí descubierto para que se absorba. Entonces toda esta fibra se va a cubrir, ¿no es cierto?, de los analitos que sean afines a esa fibra. Transcurrido ese tiempo, yo vuelvo a accionar el botoncito y la fibra se vuelve a meter y yo le retiro. Entonces la diferencia entre esto y esto, ¿cuál es? Entre estas dos. ¿Qué diferencia hay? Entre A y B. Pongamos A y B. Es el mismo aparatito, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Este rato. Profe, entre el paso 1 y 3, ¿verdad? ¿Entre qué? Entre el paso 1 y 3. Exacto, entre el paso. Ah, uno y tres. que en el paso 1 está, o sea, como que es decir, que recién compradito y en el paso 3 ya está, ya está con volátiles. Sí, como Juan nos dice también, ya está, en B ya está el analito, ¿no? Sí, en este de aquí ya está estos 2 centímetros y medio, lo que haya usted expuesto de fibra, ya tiene los analitos que han sido extraídos. Los extrajimos en fase gaseosa, ¿no es cierto? Sobre un soporte sólido. Por eso se llama microextracción en fase sólida. Y claro, son cantidades más pequeñas, se procesa poca cantidad de micro. Pero lo estamos extrayendo sobre un soporte sólido, que es esta fibra. Entonces aquí yo ya tengo mis analitos pegados en la fibra y ahora los voy a desorber, es decir, los voy a recuperar. Generalmente, o mejor dicho, esto se hace como paso previo a una cromatografía de gases, porque lo que yo hago con esta aguja es llevarla directamente a un inyector de un cromatógrafo de gases. ¿Ya? Entonces el equipo de cromatografía tiene un puerto de inyección, donde yo introduzco esta aguja y le vuelvo a descubrir a la fibra. Y esta cámara de inyección trabaja en temperaturas altas. En este momento yo voy a hacer una desorción térmica. Les voy a despegar a los analitos de la fibra con temperatura. Y van a ir ya directo al cromatógrafo donde van a ser analizados. ¿Ya? Entonces, ¿está claro, por favor? Es bien sencillo. Es un equipo muy sencillo. Es pequeñito, chiquitito. Más el costo de las fibras es importante.
y creo que se utiliza, no recuerdo cuántas veces. El tiempo de vida de estas fibras está medido en número de extracciones. Entonces ahí le dice, esta fibra tiene 20, para 20 extracciones, para no sé, 30 extracciones, y luego ya tiene que cambiar de fibra. Pero es súper fácil. Esto, dígame. ¿Me podría repetir cómo es que le despego los analitos de la Ya. fibra? Esto que está aquí en verde, esto que está aquí, esta grafiquita representa la cámara de inyección de un cromatógrafo de gases. El cromatógrafo de gases es un equipo de cromatografía y tiene un puerto de inyección que es por donde yo introduzco las muestras. Y este puerto de inyección tiene igual un cauchito, un septum como el que teníamos acá. Entonces yo le clavo la aguja, le inyecto, digamos, le meto la aguja en esta cámara de inyección y le vuelvo a descubrir la fibra. Entonces le expongo. Esta cámara de inyección de un cromatógrafo de gases trabaja sobre los 250 grados centígrados. Entonces voy a hacer una desorción térmica. En el cartucho, ¿se acuerdan que estábamos haciendo en la extracción de fase sólida? Estábamos haciendo una desorción química porque estábamos disolviéndole con solvente. Aquí les estamos sacando de las fibras, estamos despegando de la fibra con temperatura. Al calentarse esto, las fibras se despegan, los analitos se despegan de la fibra. Y como yo tengo un gas, siempre está circulando un gas aquí, por eso se llama cromatografía de gases. Este gas va a llevarse los analitos hacia la columna donde yo voy a separar en el cromatógrafo. ¿Ya? ¿Está más claro? Sí, ¿no? Sí, muchas gracias. Perfecto. Esto se usa, por ejemplo, para analizar los aromas de los vinos, por ejemplo, ¿no? Usted lo primero que hace es deshacerse del etanol. Si usted le calienta al vino a cierta temperatura, el etanol se evapora y luego usted ya no tiene el alcohol como interferencia. Pone aquí unos mililitros del vino ya retirado el alcohol y le calienta, entonces esos aromas van a pasar a la fibra. Por eso es que no sé si ustedes han visto que en el vino dice aromas frutales, a madera, que realmente son los compuestos que se determinan ahí en el aroma del vino. Y se utiliza mucho en el proceso de maduración de los quesos. ¿Qué pasa cuando un queso madura? ¿Sí saben cuáles son los quesos maduros? No, solo comen queso fresco. Profe, no son los quesos que se dejan, o sea, se dejan ahí, como decir, o sea, se dejan Dejan madurar. ahí madurar, o sea, se dejan madurar siquiera unos 5 años, así. Bueno, no sé si sean depende del queso, ¿no? Depende del queso que usted esté preparando. Pero, ¿qué es lo que desarrolla un queso cuando está en el proceso de maduración? Y nadie se atreve a decir. Hongos, bacterias, profe. Sí aparecen unos hongos por ahí. Un Pero, olor fuerte. exacto, es el olor característico, ¿no? O sea, apesta, mal olor. Sí, Melanie dice mal olor. Correcto, sí, los quesos huelen mal y los quesos más ricos, cuando ya sean más grandes, ustedes ya pueden desarrollar el gusto por el vino de verdad, no ese vino que compran en caja de durazno, frutos y no sé qué, no es vino, café, sin azúcar, porque ustedes van a tomar café con azúcar, se desarrolla también el gusto por los quesos maduros y huelen súper mal, sí, es terrible, ¿verdad? Pero tienen un sabor realmente, son bien ricos, ¿no? Entonces, cuando se hace el seguimiento de este proceso de maduración del queso, uno va analizando los volátiles, porque el aroma es eso, ¿no? Son compuestos volátiles, usted los puede oler porque están en el aire. Llegan a su nariz, que es el sensor, y para poder hacer el seguimiento a este proceso de maduración se van analizando qué compuestos van apareciendo y en qué concentración. Porque si no se hace bien el proceso de maduración, claro, no se desarrollan bien los aromas y los sabores.
pues si se daña el queso. Aunque ya parece dañado, ¿no es cierto? Pero bueno, los expertos en este tema de hacer quesos, ellos saben cuando está, digamos, listo el queso para consumirse. También planeábamos utilizar esto para un proyecto que teníamos de flores. Entonces, para poder hacerle seguimiento al aroma de las flores luego de un proceso de irradiación. Ustedes saben que las plantas son seres vivos y les afecta en ciertas funciones, en su metabolismo, muchas cosas, ¿no? Entonces se puede determinar el efecto de alguna variable sobre una planta, también monitorizando los aromas que despide. Alguna vez, si ustedes ven una planta de tomate riñón, si han visto las plantas de tomate riñón, si usted le topa al tallo, luego huele hasta los dedos, la planta despide un olor no muy agradable. Es porque es un mecanismo de defensa de la planta para alejar a los predadores. En el caso de las plantas son los insectos, ¿no es cierto? Entonces, si usted le topa, tiene unos pelitos ahí, está toda cubierta de pelitos. Si usted le topa, entonces luego puede percibir ese olor desagradable que despide. Es como la planta también las acacias. Las acacias, o como ustedes le conocen, el pedo chino. Todos han de haber oído. Ese era el chiste del colegio. Era reventar las pepitas del pedo chino en la clase porque empezaba a testar una cosa terrible y había que salir corriendo. Ya no hay esos chistes en el colegio, bien pesados. Entonces la acacia también tiene un mecanismo de defensa y el olor que despide es bien desagradable. Si usted, claro, le empieza a manipular a la planta, son árboles, usted le retira las hojas o se acerca, empieza a oler. Entonces usted puede analizar esos aromas que despiden las plantas. También se puede poner aquí un trocito de los pétalos de las flores, se puede poner los trozos de las hojas o los tallos y extraer los volátiles que desprende y saber cuál es la composición y cuál es el compuesto realmente que la planta usa para deshacerse de los insectos. Entonces las plantas tienen mecanismos de defensa bastante interesantes. Hay una plantita que se llama la mimosa púdica que si usted le topa, cierra sus hojas. No le deja, le vuelve a topar. A mí me gusta mucho el tema de las plantas, pero yo me especialicé en productos vegetales de análisis de productos vegetales. Son matrices muy complejas, bastante interesantes. Pero que uno no les toma mucho en cuenta las plantas, pues están ahí quietitas. Pero están haciendo cosas, créanme, están haciendo cosas las plantas. Vamos a hacer una pausa. Hay un libro que se llama La vida secreta de las plantas, pero en realidad es medio telenovelesco. No es del todo. Yo voy a conectar esto para un poco explicarles. A veces dibujando es más fácil. Ojalá se combate bien. Un poquito, bueno. Ujú. Recuerden que el cartucho, ya, así se ve la pantalla. Vamos a intentar dibujar el cartucho. El cartucho es como la jeringa, ¿no es cierto? Da la vuelta. Ya. El cartucho tiene aquí una cerita porosa. Viene el relleno y viene otra cerita porosa. Eh, Cuando usted compra los cartuchos le dicen cuál es la capacidad que tiene cada cartucho. Entonces digamos que sea un 60 miligramos, decía, ¿no es cierto? 60 miligramos. Eso significa que si usted supera esa cantidad en el volumen que va a procesar, ¿qué va a pasar con el cartucho? Digamos que yo tengo 100 miligramos.
El cartucho solo puede retener aquí entre su... O sea, retener me refiero que pueden quedar aquí absorbidos máximo 60 miligramos. ¿No es cierto? Si yo tengo una solución de una concentración más alta, un extracto de una concentración más alta, lo que va a pasar es que llega a los 60 miligramos, o sea, se satura, porque ya llegó a su tope, a su capacidad máxima, y el resto va a pasar, y usted va a perder analito por acá. No sé si eso está claro. Sí, profe. Ya. Entonces, en ese caso, lo más recomendable no sería procesar todo. Digamos que usted tiene 100 mililitros, ¿no es cierto? Y en estos 100 mililitros usted tiene todos esos 100 miligramos. Entonces, usted toma unos pocos mililitros, toma 10, solamente 10 y procesa 10 mililitros. O sea, recupera solamente el analito de esos 10 mililitros. Si es que su solución está muy concentrada. Pero usted luego tendrá que hacer los cálculos, ¿no es cierto? Esta concentración de analito yo la obtuve de los 10 mililitros, pero originalmente tenía 100, entonces tengo que seguir haciendo los cálculos para saber cuánto tengo al final en mi solución o en mi extracto. Pero ¿qué pasa en cambio al revés? Si es que es muy diluida, muy diluida. Muy diluida. Voy a dibujar otro cartucho. Es que es muy diluida. Tengo la frita, tengo acá, ¿ya? Si tengo una solución muy diluida, eh, por ejemplo, tengo 50 litros, no es exagerado, 2 litros tengo, 2 litros. Pero yo ahí, digamos que la concentración es tan bajita que si yo me voy a inventar, ¿no es cierto? Voy a ponerle así que tengo diluido. Esos puntitos son los analitos. Si yo tomo solo una pequeña parte, digamos que de estos tomo 20 mililitros y le paso por el cartucho, ¿qué es lo que voy a alcanzar a recuperar? Muy poquito, ¿no es cierto? Entonces ahí sí se recomienda procesar todo, porque además yo voy a empezar a concentrar los analitos, porque luego esta misma cantidad de puntitos que había en 2 litros, yo les puedo recuperar en un volumen chiquitito de 5 ml. Y ya tengo una solución con una concentración alta que puede ir a un equipo para ser analizado. Y ya no tengo que preocuparme de si estoy fuera del límite de detección. No sé si ahí esté mejor, más claro. No les oigo decir nada. Sí, profe. Ya. Más claro. Gracias. Bueno, dígame. Se me fue el nombre, MSPE. Ya, esa es la microextracción en fase sólida. Esta de aquí. Ajá, al momento que yo, o sea, en el último paso, al momento que yo le muestro la fibra, el gas como que absorbe esos analitos y se los lleva por aquelina capilar. No les absorbe, les arrastra, porque verá que yo estoy calentando esto. Entonces, la desorción es despegarle, ¿no es cierto? Entonces, se desprende de la fibra por acción de la temperatura y el gas que está circulando les arrastra. ¿No? Y ahí le lleva a otro lugar. Le lleva a la columna del cromatógrafo. Si vamos a ver cromatografía, ahí van a entender un poco qué es lo que pasa en el cromatógrafo. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿Alguna otra duda? Bueno, como les dije, estas dos son muy útiles, estos dos procesos de separación. Sigue siendo preparación de muestra, ¿no? Estamos purificando. Digamos que son operaciones previas.
son bastante comunes cuando usted va a hacer una cromatografía. Esta de acá también se puede hacer en fase líquida, pero las fibras son distintas. Entonces, en fase líquida, usted le llena al vial y le sumerge a la fibra, ¿ya? Pero las fibras son diferentes porque tiene que ver que la fibra no sea soluble, solvente, etcétera, etcétera. Es más común y es más útil cuando se trabaja en fase gaseosa. Ustedes ven que si usted quiere hacer volátiles, elija esta extracción de microextracción en fase sólida. Como les decía, y vamos a hacer flores, pétalos de flor, y vamos a hacer también volátiles en estas plantas, en el tomate riñón. Queremos saber cuál era el principio, ¿no? El compuesto que es el que libera la planta como mecanismo de defensa. La teoría es que es solanina. Solanina el tomate riñón es de una familia que se llama las solanáceas. Y solanáceas son la papa, la naranjilla, el tomate riñón, el tomate de árbol, todos ellos son de la misma familia. Parezca lo que parezca, el tabaco también es de la misma familia. Las papas también es una solanácea. Entonces queríamos saber qué era lo que liberaba la planta. Y bueno, teníamos algunos otros proyectos en mente, pero ya vino la pandemia y ya sabemos del resto de la historia. Nos quiere ir la pandemia. Ok. Dicho esto,